Vimos cómo hacer para resolver una consulta usando bag of words y un producto interno entre el vector del documento, de cada documento, y el vector asociado a la consulta. Vamos a ver ahora un modelo llamado TF-IDF que nos va a permitir mejorar esa resolución de consulta que hicimos antes. ¿Qué es lo que cambia TF-IDF? TF-IDF cambia en dos puntos fundamentales. En TF-IDF vamos a considerar la frecuencia del término, o sea, no nos va a dar lo mismo si el término aparece una vez o si el término aparece 10 veces, no es lo mismo. Y por otro lado, vamos a considerar cuán importante es el término que estamos buscando. Eso lo vamos a considerar, lo vamos a calcular dentro del IDF. En el IDF lo que vamos a hacer es asignarle a cada término una medida de importancia, en donde los términos más frecuentes van a tener un IDF más bajo, y los términos menos frecuentes van a tener un IDF más alto. Con frecuencia me refiero a los términos que aparecen en más o menos documentos de nuestro conjunto de documentos. Entonces, un término que aparece en un solo documento va a ser considerado más importante que un término que aparece en todos los documentos. Si aparece en todos los documentos, para nosotros no es tan importante porque lo buscamos y todos los documentos van a ser candidatos a nuestra consulta. En cambio, si aparece solo en un documento o en unos pocos, el término se vuelve mucho más importante. Entonces, estas dos cosas son los dos grandes cambios que vamos a introducir con el modelo de TF-IDF. Como vimos entonces, vamos a tener en cuenta el term frequency, o sea, la frecuencia, la cantidad de veces que aparece un término en el documento. Y vamos a tener en cuenta la importancia del término a través del IDF, que va a ser inversamente proporcional a su frecuencia, ¿no? O sea, cuanto más aparece, en cuanto más documentos contienen un término, menos importante va a ser para nosotros y menos peso le vamos a dar. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tener, por un lado, ahí, el IDF, que lo vamos a calcular como el logaritmo de n más 1. N es la cantidad de documentos que tenemos en nuestro conjunto de documentos. Así que va a ser n más 1. En los ejemplos veníamos manejando 3 documentos, así que n más 1 va a ser 4. Dividido la cantidad, la frecuencia del término. Y esta frecuencia no es la cantidad de veces que aparece el término en un documento, ni la cantidad de veces totales que aparece el término en nuestro conjunto, sino que la cantidad de documentos que contienen un cierto término. Entonces, casa aparecía en 2 de los documentos, entonces la frecuencia de casa va a ser 2. La aparecía en 3 de los documentos, entonces la frecuencia de la va a ser 3. Y vamos a calcular el logaritmo de esa división, ¿no? De n más 1 dividido la frecuencia. Entonces, lo que vamos a hacer es, no vamos a sumar directamente la frecuencia, sino que vamos a multiplicarla por el IDF, que nos va a dar el peso. Para nuestro ejemplo, entonces, la casa rosa, la rosa roja, muy roja, bien roja, este lo modificamos un poco para que quede un poco más largo y aumentar la frecuencia de uno de los términos, en este caso roja ahora pasa a aparecer 3 veces en el documento 2, y la casa es roja. Entonces nosotros acá tenemos, cuando tenemos la, por ejemplo, la aparece una vez en cada uno de los documentos. Casa aparece una vez en el documento 1 y una vez en el documento 3. Rosa aparece una vez en los documentos 1 y 2, pero no aparece en el documento 3.
roja aparece 3 veces en el documento 2 y 1 vez en el documento 3. Es aparece 1 vez en el documento 3, muy aparece 1 vez en el documento 2 y bien aparece 1 vez en el documento 2. Entonces, por un lado tenemos las frecuencias, por otro lado dijimos que vamos a considerar el peso, de la importancia de ese documento, del término. Entonces, esa importancia, ¿cómo la íbamos a calcular? Como logaritmo de n+1 dividido la frecuencia. La frecuencia nos referimos a la cantidad de documentos que contienen el término. Entonces, logaritmo de 4, porque n+1 son 3 documentos más 1, 4, dividido la frecuencia. La frecuencia en la es 3. Así que el logaritmo de 4 tercios es 0,12. Para casa, logaritmo de 4 medios, porque casa aparece en 2 de los documentos, es 0,30. Rosa y roja tenemos un escenario similar, porque rosa aparece en 2 de los documentos y roja aparece en 2 de los documentos. Fíjense que roja aparece 3 veces en el documento 2, pero acá no nos fijamos la frecuencia dentro del documento. Nos fijamos solo si aparece o no en el documento. También van a tener un IDF de 0,30, y los términos que aparecen solo en un documento, es, muy y bien, tienen un IDF de 0,6. Entonces, si nosotros queremos resolver una consulta sobre esto, tenemos la casa rosa. Casa aparece 1 vez en el documento 1. Entonces vamos a hacer 1 por 0,30, que es el IDF de casa. 1 por 0,30 es 0,30. Roja no aparece, así que solo vamos a sumar un término por casa. Para el documento 2, tenemos 3 veces el término roja. Entonces vamos a tener que multiplicar el TF de roja para el documento 2, que es 3, por 0,30, que es el peso que le damos a roja. Eso nos va a dar un valor de 0,9. Y para la casa es roja, tenemos una ocurrencia de casa en el documento 3 por 0,30, más una ocurrencia de roja en el documento 3 por 0,30. Eso nos da un valor de 0,6. De esta forma, para nuestra consulta usando TF y IDF, rankearíamos primero el documento 2, segundo el documento 3 y por último el documento 1. Fíjense que en este caso nosotros le estamos dando un peso de 3, porque son 3 ocurrencias, y calculamos un peso directo de la frecuencia para el documento 2, y eso lo está catapultando al primer puesto, y en el documento 3 que teníamos la casa roja, que prácticamente era exactamente nuestra consulta, pasó a segundo puesto porque la repetición era de 1. ¿Qué está pasando entonces acá? Por un lado, el peso que le damos a nuestra frecuencia está impactando directamente sobre el resultado. Entonces, si aparecen muchas repeticiones de uno de los términos, el documento pasa al frente con un ranking muy alto, porque bueno, el impacto es directo, el impacto de la frecuencia es directo. Y por otro lado, si nosotros tenemos documentos muy largos,
van a tender siempre a favorecerse, porque a la larga podría tener un documento terriblemente largo que tenga 4 veces la palabra roja, no importa de qué hable, y seguro iba a quedar rankeado primero porque la palabra roja aparecía 4 veces en vez de 3. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado que ver cómo impactamos la frecuencia y por otro lado, entender cómo hacemos para ponderar el largo, ¿no?, de los documentos. Esos dos problemas los tenemos latentes todavía. Pero lo importante que tenemos es que con este modelo de TF-IDF sí hemos logrado mejorar en cuanto al impacto que tenga la frecuencia, porque antes tenía o no tenía, no estaba, o sea, era binario el modelo de Bag-of-Words, y por otro lado, introdujimos, que es lo más importante del IDF, que es el concepto de que no todos los términos son igual de importantes, porque si aparecen en todos los documentos, para nosotros dejan de ser importantes. Y si no aparecen en casi ningún documento, el documento que lo contiene pasa a ser muy importante. Entonces, ese concepto de importancia del término que obtenemos a través del IDF es sumamente importante para entender cuáles son los documentos que nos van a resultar más relevantes. ¿Cómo podemos hacer para reducir el impacto del TF, o sea, la frecuencia? Hay varias formas de calcular el TF. Nosotros hicimos o sea, pasamos de el modelo binario, que es digamos, el que aparece como 0 o 1 en el grafiquito. El modelo binario es no lo tiene, y nos da igual la cantidad de veces que lo tiene, al modelo en donde el valor del TF es igual a la frecuencia, ¿no? Que es la recta Y igual X. Ese es un extremo, claramente, porque si un documento contiene una vez, o 2, o 3, un término obviamente es importante para nosotros saberlo. Ahora, si un documento contiene un término 58 veces o 59 veces, es más o menos lo mismo, posiblemente, ¿no? Entonces, cuanto más veces aparece un término dentro de un documento, menos importante es diferenciar ese incremento, porque a la larga, si aparece 100 veces o aparece 101, nosotros ya sabemos que ese término aparece muchas veces en ese documento y posiblemente sea casi lo mismo. Entonces, lo que hay que buscar es la forma de darle cada vez menos peso a la frecuencia. Que si no aparece nunca, aparece 1, aparece 2, sean situaciones bien marcadas. Pero que si aparece 100 o aparece 101, el salto no puede ser el mismo. Porque claramente la variación de importancia para nosotros no es la misma. Entonces, para mejorar eso se pueden introducir logaritmos, básicamente, ¿no? Si yo hago el logaritmo de 1 más la frecuencia, ya cambia la curva, ya me genera la curva. Si yo el logaritmo del 1 más el logaritmo de 1 más la frecuencia, esa curva se aplana mucho más. Entonces, de esta forma podemos buscar la forma de generar impacto con la frecuencia, porque claramente es importante, pero al mismo tiempo que ese impacto vaya variando a medida que el término se vuelve más frecuente dentro de ese documento.